Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy vamos a tener en esta charla de los viernes, que ya hemos cumplido 6 meses, parece mentira, de que empezaron los primeros Zoom impuestos por la Cuareterna, al doctor Carlos Ernesto Stornelli, que no hace falta presentarlo, me parece, creo que es uno de los pocos integrantes del Poder Judicial que han revelado siempre a lo largo de su trayectoria una independencia y una valentía que en un país normal sería lo lógico que debían tener todos los magistrados y funcionarios judiciales, pero evidentemente en la Argentina, en esto como en otros ámbitos, la normalidad no parece ser la regla. Ha tenido momentos, por supuesto, muy difíciles y ya está pasando por un momento muy duro, a partir de persecuciones que está sufriendo injustamente y que han motivado a que un grupo de diputados hayamos presentado, diputados y funcionarios y miembros de distintos espacios políticos, donde hemos presentado un comunicado donde expresamos nuestra preocupación muy profunda por la persecución a la que está siendo sometida él, al igual que el periodista Daniel Santoro y otros funcionarios. Carlos es funcionario público del Ministerio Público Fiscal, formó parte de diversos juzgados de menores en materia penal, siempre con acuerdo del Senado, fue nombrado fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 4 en 1993, y la difusión justamente toda su actividad, tomando estado público, comienza ya por los 90, cuando como fiscal de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, tomó una intervención decidida que terminó nada más y nada menos que en el arresto domiciliario del expresidente Carlos Saúl Menem. En los años más recientes fue quien llevó a cabo causas contra funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, como la causa Escanca en un primer momento y el caso del gasoducto patagónico. Pero evidentemente el tema que más ha molestado al poder político ha sido, y al kirchnerismo, ha sido justamente la denominada causa de los cuadernos, esa, como le hemos señalado, la tan prolija descripción que se hace del más gigantesco aparato montado desde el poder para saquear los dineros del pueblo, que fue el famoso tema de la corrupción de la obra pública. Y esto evidentemente, cuando advertimos, no quiero ser reiterativo en esto, porque cada semana parecería que el cuadro de nuestra situación se complica, porque evidentemente al fracaso que revela en todos los ámbitos el tema sanitario, hoy nos encontramos en un triste top 10 en materia de muertos, en materia de que se cuentan por centenares, en materia de infectados, que se cuentan por millares. Hemos ya, lo que nos parecía insólito, cuando decían que en Italia había cadáveres en las calles, en algunas localidades, en algunos pueblos, sobre todo del norte, nos parecía algo espantoso. Bueno, sin tanto dramatismo, hoy lo estamos sufriendo. Afortunadamente los porteños vivimos en un distrito que los niveles de contagios están disminuyendo sensiblemente, pero esto no nos puede hacer bajar la guardia, porque nos encontramos frente a un gobierno que realmente se autotituló paradójicamente científicos y reveló que es un gobierno de inútiles. No me canso de repetirlo, y si algunos ofenden, lo lamento muchísimo, porque es lo que yo siento. Fracasaron en el tema económico, han sembrado un pánico en la gente atroz. Hoy el dólar está trepando a niveles nunca vistos, se ha lesionado la propiedad privada, se está arrasando con el Estado de Derecho, se está destruyendo la República. Nuestro contrato social que se firmó, que suscribimos todos los argentinos a partir de 1853, y porque tantas veces se ha jurado y tantas veces se ha incumplido, es justamente lo que se está esmerilando en estos momentos. Nosotros, como digo siempre, no pedimos nada extraordinario, solo un país normal, en el que se respete la Constitución, un país en el que se pueda discutir todo, menos el Estado de Derecho, porque sin Estado de Derecho no vamos a tener la posibilidad de generar discusiones.
No hay en estos momentos ningún riesgo, afortunadamente, de golpes de Estado. El gobierno está diciendo que los que nos mostramos como opositores con firmeza, los que manifiestan, hacen daño al gobierno. Pero en este aspecto el gobierno no necesita ninguna ayuda porque se daña solo. Bastan las declaraciones de Máximo Kirchner diciendo que la economía la rige el Estado y no el mercado, para darse cuenta de que cada vez que él pronuncia apreciaciones de este tipo, el mercado responde como responde la gente cuando tiene pánico. Trata de resguardar sus pingües ahorros, de ponerlos a resguardo. ¿Y cuál es lo que tiene hoy? El ladrillo ya parecería que es algo que se está esfumando, entonces le queda el dólar. Si el gobierno escuchara el mensaje de la sociedad, podría encontrar el fin de un rumbo que no sea el que nos está llevando al precipicio. Queda claro que el presidente actúa como un vicario. El otro día alguien se ofendió del gobierno porque dije que era el vicario de la presidenta y que estaba un escalón más arriba de la categoría lacayo, porque eso estaba reservado para Oscar Parrilli, que había aceptado justamente ese papel. Pero la idea nuestra es mirar hacia adelante. Y cuando yo veo que en las distintas marchas, y esto lo digo, la gente se manifiesta en buena hora, porque es el empoderamiento de la gente el que va a impedir que nos deslicemos como venimos haciéndolo hacia un peligroso autoritarismo, por lo menos lo frenemos. La oposición tiene esa minoritaria en ambas cámaras. Ahora esta semana vamos a discutir el presupuesto. Sabemos de que, como pasa en muchas votaciones que hemos tenido, la perdemos porque aparte la gente que oposición, llámese el abañismo, llámese Graciela Camaño, llámese de un diputado de Mendoza, José Luis Ramón, no se daba cuenta que estaba votando el kirchnerismo disfrazado, estaba votando un kirchnerismo edulcorado o descafeinado, pero que en definitiva era lo mismo. Los 116 diputados que conformamos el bloque de Juntos por el Cambio estamos más unidos que nunca, pese a que muchas veces haya malintencionadas voces, tanto en los medios periodísticos cooptados por el gobierno, que hoy son mayoría, repito. Basta mirar la grilla de la televisión oficial, de la televisión en general, basta ver algunos programas donde incluso hay algunos periodistas que están empezando a bajar los decibeles. El observatorio este que se ha creado en Odio es un observatorio que hace acordar al Ministerio de la Verdad que inauguró Chávez en Venezuela, o a lo que siempre digo yo, el gran hermano de Orwell, diciéndonos lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer. Parece un cuerpo policial de medios. Vemos que esto es lo que está ocurriendo, pero yo le digo a la gente que el involucramiento no tiene que pasar solamente por hacer marchas. Los diputados de la oposición estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, no les quepa ninguna duda. Peleamos por las presenciales, peleamos por que se discuta cara a cara, pero también tenemos otras herramientas que son publicar artículos como lo venimos haciendo cotidianamente, estar en los medios de televisión, apoyar a estos funcionarios dignos que tenemos como Stornelli, como Bruglia, como Bertuzzi, como Castelli y por supuesto el jefe de los procuradores, el jefe de los fiscales, perdón, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Pero vemos con suma preocupación que hay que involucrarse en hacer denuncias judiciales. En el día de hoy acabo de ampliar una denuncia porque justamente esto viene a colación del título de nuestra charla y también de algo que está manejando, una causa que está manejando el fiscal Stornelli. Lamentablemente tenemos problemas en la justicia que se relacionan con lo que yo he llamado más de una oportunidad acá, una justicia oportunista, o lo que se llama en teoría la defección estratégica de muchísimos magistrados, ya sea comisión, esta justicia de dos tiempos de la que tantas veces hemos hablado. Hay una causa que lleva adelante Stornelli que está denunciando es una mega causa donde hemos descrito un grupo de diputados, la maniobra, cómo se viene orquestando con la designación de Zanini, con la designación de Félix Kraus, con la designación de Mera a cargo de la Oficina de Protección de Testigos, y con toda una serie con la defección que tuvo Jack Kraus en las causas de los sauces, perdón, de los sauces y Otesur, y con esto último, que es algo ya absolutamente generalizado, que es
que desiste de impulsar las querellas. Y esto es muy importante porque es ir avanzando en un mecanismo de impunidad que es el único propósito que tiene este gobierno: impunidad y venganza. No les interesa la situación económica, queda claro, no les interesan las instituciones, está a la vista, no les interesa el aspecto sanitario, porque, como decimos siempre, entre la opción entre la salud y la economía, ellos apostaron por la impunidad edulcorada en el nombre de reforma judicial. Hoy presentamos la denuncia contra Crous, ampliando esa denuncia que ya tiene a su cargo el fiscal Stornelli y que tiene a su cargo que se encuentra radicada en el juzgado federal de la doctora María Eugenia Capuchetti, y alentamos la esperanza que se pueda avanzar en esa dirección. Sin más, y habiéndolo ya presentado a Carlos, siendo el título de la charla el último baluarte que nos queda del Poder Judicial, lo primero que se me ocurre preguntar, y vinculado con la causa de Dolores, es esta persecución que encabeza Alejo Ramos Padilla, un juez al que conocí, trabajó conmigo cuando era muy joven en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que nunca pensé que pudiera prestarse a semejantes tropelías, impulsado obviamente por el Instituto Patria, como impulsa todas las políticas de Estado, incluso las judiciales, pero esta ampliación del procesamiento que incluye a periodistas que investigan y a un fiscal digno como Carlos Stornelli, quiero que vos le expliques con el lenguaje que a lo mejor los abogados se torna cuando hablamos un lenguaje un poco rebuscado, críptico, que lo expliques vos en términos más accesibles a la gente, en el tema de la causa famosa que se lleva en Dolores, que a mi juicio es una causa que es absolutamente armada, por un lado, y además que no es competente, eligieron el juzgado como si fuera el famoso Forum Shopping, ¿no? El que más le venía a la mano y el que más complaciente podía ser su titular. Muchísimas gracias, Carlos, por estar acá esta tarde. Y bueno, ese es el primer tema, rescatando nuevamente la valentía que has tenido y el agradecimiento a todos los que están. Veo muchísimas caras conocidas, así que después los voy a saludar a muchos de ellos, algunos que hace algún tiempo que no lo veo, como a quien fue mi jefe de celadores y condiscípulo del Colegio Nacional de Buenos Aires, condiscípulo no, bueno, casi con discípulos, que es el doctor Martín Dedeu. Gracias por estar y gracias por estar a todos. Después lo voy a nombrar, pero lo vi a Martín para mí es muy gratificante porque guardo con él recuerdos muy lindos de mi paso por el colegio secundario. Gracias, Carlitos. Bueno, ante todo, muchas gracias y buenas tardes a todos. De manera sencilla, como pedí Jorge, es difícil porque es complicado, pero voy a contar lo que yo creo que es la verdad desde el lado de Armado. Desde el lado del Armado, yo lo supe inmediatamente que se trataba de una causa armada, porque nada de lo que decían había sucedido o había existido, salvo algunos hechos puntuales de la realidad que no tenían nada que ver con lo que se argumentaba. Yo creo que esta idea nace en el medio de el arrepentimiento y el probable arrepentimiento de varias personas claves en la causa de Cuadernos. Esto era la viuda de Muñoz, el contador Víctor Marzanares, que estábamos en ese momento en tratativas con el abogado para recibirlo en audiencia, y Campillo. Digamos, esto sucedía, esta era la ebullición, digamos, de las audiencias donde venían a presentarse personas como imputados colaboradores. Yo creo que alguien advirtió que yo iba a Pinamar de vacaciones, donde voy casi siempre. Pinamar es jurisdicción del Juzgado Federal de Dolores. Entonces eligieron un candidato para armar esto. La maniobra fue, digamos, más allá de todo lo que armaron, era sencilla, era sentar a un tipo que era un topo
topo de ellos, un muchacho que está preso y que para mí es un desquiciado mental, introducirlo, llevarlo a la fiscalía y demás, que vaya 2 o 3 veces, ganarse algo de confianza, y la venida de él a tomar un café a Pinamar. Digamos, venía por otro motivo, me pidió de verme para tomar un café y bueno. A partir de eso armaron toda una historia en la cual no aparece ninguna, ni aparece, pero no aparece porque no existió ninguna participación mía, ninguna locución mía, y utilizaron este juzgado y a este juez. Está documentado que previo a esto había preparación de la maniobra, que iba a explotar de tal día, y demás, más o menos hacia quienes estaba dirigida. Fue más encarnizado contra mí y Santoro, pero también estaba dirigida a Bonadío. Y después empezaron a armar una causa, una mega causa, pegando cosas y agregando cosas, y con todo acompañado de una operación mediática enorme, llevada a cabo en un canal de televisión donde los dueños estaban presos. Y en un blog de un hombre que solía escribir discursos en la época de la dictadura para uno de los comandantes de la Junta Militar. Empezó anunciándose, y bueno, digamos, tenemos detectado más o menos quiénes fueron, cómo lo hicieron y demás. Faltan algunos nombres, pero no queda ninguna duda, por lo menos a mí no me queda ninguna duda, de que fue un armado miserable para ensuciarme y para intentar voltear la causa de Cuaderno. Jorge, no sé si esto más o menos responde. Sí, responde a lo que nosotros, a una explicación muy sencilla, muy práctica. ¿Por qué entendemos ahora que nuevamente que esto está un poco aletargado, se vuelve, y se vuelve con esto que ya es el retiro de pasaporte, una caución? ¿Por qué entendés que se suscita este tema? No, bueno, ya había una caución. Yo estoy procesado desde el año pasado. Esto fue un refritado, solamente fue un refritado de argumentos y demás. Todas estas cuestiones van a ser apeladas y van a seguir la vía recursiva, donde ya se evidencian como una desesperación por plantar pruebas falsas, por hacer conjeturas sobre cosas inexistentes, sobre hacer afirmaciones de todo tipo, sin ningún sustento probatorio, y ya, digamos, con más desenfado. Un juez que aseguraba que él, lejos de su intención, estaba meterse con la causa Cuadernos. Desde el primer momento, lo único que le interesó fue meterse en la causa Cuadernos, y además también empezó a meterse con todas las causas de corrupción. En un juzgado que es incompetente, se armó como un consorcio de imputados. Hay una cosa que sí que es cierta, que este señor D'Alessio tenía una bandita con la que hacía cosas y demás, hechos que yo no desconozco y no pasaron por mi órbita, digamos. Pero se formó como un consorcio de imputados, de los imputados de la causa Cuaderno, de algunos imputados de corrupción, algunos con sus abogados. Y bueno, y fueron llevando esto. Hay muchísimos datos, digamos, no los quiero cansar, pero hay muchísimos datos para avalar esto. Y desde mi punto de vista, yo sabiendo que era todo mentira, lo que pasa es que yo no sabía al principio cómo y de dónde venía la cuestión, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente que estaba presa, poderosa, con mucho dinero en efectivo, con abogados dispuestos a todos. Ustedes piensen que esto habría sido armado en principio por un abogado que era el abogado del denunciante, que lo había tenido preso en la ciudad de Mar del Plata por otro tema, y aparece misteriosamente armando esto, y él visitando en la cárcel al arrepentido Campillo en los días previos y posteriores a las audiencias. No sabemos con qué fines, ¿no? Pero digamos, a esto se sumaron
estos que planearon 3 o 4, se sumaron después alegremente varios más. Nosotros estamos siempre sosteniendo, obviamente, el respeto del Estado de Derecho, el respeto a una justicia independiente. Advertimos con mucha preocupación algunas situaciones que revelan que hay jueces que, como ha pasado hace muy pocas horas con el tema de Entre Ríos, con el tema de la apropiación de un campo por parte de la agrupación de Grabois, sabemos perfectamente que esto es un plan que tiene Grabois, un plan perfectamente diseñado. Recordemos que Grabois hablaba de que va a haber, remedando aquella frase que decía, creo que era Mao, 1, 2, 3, 20 Vietnam, él ya dijo que va a haber 1, 2, 3, 20 Guernica, y esto a nosotros nos lleva a una preocupación muy grande porque, en fin, los criterios judiciales, obviamente los jueces no son robots y tienen que aplicar la ley de acuerdo a los principios de la sana crítica, y así tienen que fundar sus fallos. Pero cuando vemos que se avasallan principios de raíz constitucional, y lo peligroso, que después voy a volver sobre eso, es cuando se están avasallando convenciones internacionales, como está pasando con Cruz y las convenciones relativas a la corrupción. Digo, no te encontrás a veces, y esto por más que seamos un grupo numeroso de personas, no te encontrás a veces en soledad. Bueno, es un trabajo, Jorge, que se hace en soledad. Digamos, vos no podés esperar, digamos, determinado tipo de solidaridades que a veces se pueden generar, sí, espontáneamente, como se ha generado conmigo en esta investigación y demás. Yo no quiero hablar sobre actividad de colegas, podría decir de manera general que desde hace algunos años hay bastante temor a meterse con el poder, digamos. Yo lo tomo con bien, pero hay gente que no tiene ningún interés en pasar por lo que estoy pasando yo, que son cuestiones que necesariamente ocurren cuando te metes con mafias o te metes con poderes económicos grandes y demás. Digamos que la debilidad de las instituciones se manifiesta en estos casos, porque no hay, digamos, nosotros en la Fiscalía somos un grupo de 8 o 10 personas y no hay más nada, y cuando se necesitan recursos, bueno, en este caso con el procurador Casal los he tenido, pero normalmente si el procurador es un fiscal militante, los recursos no aparecen. La soledad, como me dijo una vez un procurador hace muchos años, cuando se iniciaba la causa de, creo que de la venta de armas, que había tratado de correrme de la cuestión, me dijo, bueno, está bien, siga adelante, pero recuerdo que usted está solo. Y bueno, esa es la consigna que me acompaña desde hace 27 años que soy fiscal, ¿no? Si vamos a pensar en la soledad, no hacemos nada. Es decir, lo que hay que pensar es ejercer el cargo con la mayor dignidad posible, de la manera más eficiente y solvente, y bueno, es lo que hay y es lo que pasa. Sí, a mí me apena mucho que digamos que el Poder Judicial en general, dicho en todo el país, generalmente hay muchos resquemores a la hora de avanzar contra quienes están en el poder o contra quienes sospechan que pueden estar en el poder. En este momento hay una sospecha de que toda esta toma sistemática de tierras y este avasallamiento contra la propiedad privada está respaldada desde lugares del poder, sin hacer nombres, ¿no? Inclusive desde Europa. Pero hace falta mucha más energía y mucha más firmeza de los jueces al actuar. Cuando empiezan los titubeos es donde las mafias ganan, porque logran quebrar la voluntad del juez o del fiscal. Y después también hay jueces, digamos, que están
muchísima más soledad que la que puedo estar yo, que son, por ejemplo, los que están en la Patagonia, ¿no? Donde corren el riesgo de que les prendan fuego a la casa, de que les maten a un familiar, se lo tiren en el medio de la cordillera, como sucede, donde pasen cosas horribles o donde sean muertos civiles. Eso pasa, desgraciadamente pasa y pasa más en las provincias feudales, o las que podemos nombrar o mencionar como feudales, sin que el gran público esté atento a esos temas o esté encima de los temas, porque tampoco podemos pretender que todo el mundo esté encima de todas las cosas con todas las cosas que ocurren, ¿no? Porque se van tapando los estratos en todo momento. Digamos, lo que es una noticia tremenda hoy, dentro de 2 días es algo del pasado. Sí, lo vivimos cotidianamente y yo siempre defiendo al Poder Judicial en el sentido de que la gran mayoría de los jueces son probos, son dignos, pero que evidentemente la imagen que tiene la justicia no se compadece con ese pensamiento que yo puedo esbozar a título personal, porque a veces cuando vos me podés decir, y esto corre por mi cuenta, y lo hablábamos ayer mismo con otros diputados, cuántos fiscales nosotros podemos nombrar que realmente uno se siente, no que va a investigar como yo quiero que investigue, no que va a hacer promover el requerimiento fiscal como yo lo quiero, sino simplemente como debe ser ajustado a derecho para conocer la verdad. Y en ese sentido, podemos hablar de vos, podemos hablar de Carlos Rívolo, de Raúl Ple, Ricardo Sáenz, Gracias. y no muchos más. Y yo le preguntaría a toda la gente que está acá, donde hay muchos abogados, que me digan cuántos más podemos llegar a tener que realmente... Pero es así, Carlos, no solo el agradecimiento, sino que no por nada ayer cuando tiramos este documento con un grupo de diputados, la cantidad de firmas que yo vi que se había recolectado fue impresionante. Yo ni pensé que fueran tantos los que iban a firmar, pero no solamente los diputados, porque esto lo empezamos a amplificar y queríamos salir rápido con el documento, en cuestión de minutos llenamos páginas y páginas, y muchos de nosotros, en mi caso, tuvimos que fijar dónde estaba el nombre porque ya eran tanta la cantidad que no sabíamos dónde está, si habíamos firmado, si había quedado consignada nuestra firma o no. Entonces yo digo, esto es justamente lo que... Y hoy veo también una efervescencia muy grande, y esto lo digo por mi cuenta, no quiero comprometerte, pero una efervescencia muy grande cuando estamos pensando en que se quiere... que la Corte está dando vueltas con el tema de los 3 jueces, de Castelli, Vidal y Bertuzzi, cuando vemos que... Y vemos, ¿sabés qué? Mira, hoy a la mañana lo comentaba con un abogado penalista como un amigo nuestro. Y me decía, ¿sabés lo que pasa, Jorge? Cuando Cristina Fernández se levantó de la audiencia y prácticamente humilló a los miembros del tribunal que la estaba juzgando, le pasó lo mismo que a mí, nos quedamos atónitos. A mí no se me hubiera ocurrido jamás, ya no como abogado, sino que fuera un litigante, un ciudadano común, levantarle la voz a un juez. Esto, en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, te comes 30 días de arresto. Y no hay tu tía. Fue y les dijo en la cara, a usted lo ojo la historia, a mí la historia ya me absolvió. Y le dijo, y se quedaron así, pero yo digo, realmente, yo te lo digo de corazón, y esto me hago cargo, esos jueces no merecen ser jueces. Porque yo si me siento en la banca de diputados y cuando tengo que votar, de acuerdo a lo que yo me comprometí con la gente y no lo puedo votar, yo he votado muchas veces con dificultades y nos ha pasado con dificultades en nuestro bloque. Y sin embargo lo hemos hecho. Con dificultades y lo hemos hecho por una cuestión de conciencia, o abstenernos o votar distinto al común, cuando son cuestiones, no que son cuestiones que afectan principios básicos que tenemos como agrupación o como interbloque. Pero me parece que eso es, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Perdés la dignidad, y cuando uno pierde la dignidad ya perdió todo. Entonces, esto me parece que es lo serio. Y volviendo al tema de Félix Kraus, que esto sí podemos hablar, ¿no? Pues podemos hablar porque la defección que tiene Kraus es directamente, ¿qué funciones tiene la Oficina Anticorrupción creada en la época de Fernando de la Rúa? Investigar, querellar, y yo creo, denunciar, y yo creo que justamente al perder estas funciones y al desistir de 22 causas en las que es parte, ya carece de sentido que deshaga la Oficina Anticorrupción, porque
termina siendo un apéndice del Poder Ejecutivo. Y lo peor del caso es que estamos incumpliendo convenciones como las Naciones Unidas contra la lucha contra la corrupción, contra la lucha y prevención contra la corrupción, porque entre ellos nos impone el deber de ser proactivos contra la corrupción y dotar el Estado de organismos adecuados. En el presupuesto prácticamente está vaciado, en el presupuesto 2021 está vaciado esta función. ¿Vos cómo ves cuando el Estado empieza a defeccionar, el Poder Ejecutivo empieza a defeccionar de todo esto? La impotencia que uno siente, me imagino vos. Yo no siento impotencia porque para mí la Oficina Anticorrupción, salvo en su primera versión, no me acuerdo quién era el secretario, pero sí me acuerdo que estaba Manuel Garrido, hizo una extraordinaria tarea, una memorable tarea. Recuerdan que Manuel Garrido después fue fiscal de investigaciones administrativas, hicieron una gran tarea, hicimos investigaciones en común, trabajamos codo a codo, y descubrimos montones de temas de corrupción. En las épocas posteriores fue como decreciendo, y fue decreciendo por el motivo que vos decís. Es un apéndice del poder ejecutivo. Nadie quiere investigarse a sí mismo. Lo que pasa con la Argentina es que se van creando burocracias que pueden tener capacidad de querellar y demás en algún tema puntual que interese políticamente, pero no se refuerza ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial. Los recursos no van para ellos. Es más, y cuanto más se les puede recortar las facultades mejor, y no se pone atención en las personas a las que se eligen. Entonces hay una práctica perniciosa que no es patrimonio del kirchnerismo ni de nadie, que es cuando se va a elegir a un magistrado, no se busca el que va a ser más duro e independiente y severo, se busca al amigo. Eso fue generando a lo largo de los años que se genere un descrédito en el Poder Judicial que en gran medida es culpa del Poder Judicial. Yo creo que la imagen se va a revertir cuando los buenos ejemplos sean más que los malos o que los mediocres, y se recupere además el respeto del Estado por el sistema, el respeto del Poder Ejecutivo por el Poder Judicial, se respete, se trabaje en la gente, en que se vea esa, pero para eso yo también tengo que tener jueces respetables. Y a veces escasean, y no son muchos, si bien hay grandes ejemplos de jueces extraordinarios y de fiscales maravillosos, a veces escasean este tipo de cosas, ¿no? Y normalmente la zona de confort siempre es mejor porque uno no se mete en problemas, tiene menos trabajo, etcétera, 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 ¿no? Pero hay una gran responsabilidad del Poder Judicial, y tenemos un mal que viene desde hace algunos años en el Poder Judicial, que yo creo que es el huevo de la serpiente, que es haber permitido el ingreso o la permanencia o lo que sea de jueces y fiscales militantes. El juez militante o el fiscal militante no puede ser ni juez ni fiscal, porque no puede ser objetivo, no puede ser independiente, y lo va a traicionar normalmente como sucede en los casos que vemos, lo va a traicionar normalmente su fanatismo. Esto es, digamos, tener una opinión política, ni siquiera una militancia. Hace algunos años, ya bastante, cuando entré en el Poder Judicial, era un pecado. Y yo creo que debe serlo. Bueno, esto se ha ido desnaturalizando, digamos, y se ha ido acostumbrando, como el Instituto de Gnocchi hace 30 años era un escándalo, hoy ya es una cosa común y corriente que está socialmente aceptado. Creo que hay una grave falencia, digamos, del Poder Judicial en ese sentido. Se han perdido valores, se han relativizado la probidad
la probidad de los jueces, y bueno, así estamos, ¿no? Donde quizás en una causa importante el nombre del fiscal o el nombre del juez que tocan son importantes, y no debería ser así. Es el fiscal número 12 o 14 o 4 y se terminó. Se me ocurre que en Suiza el nombre de un fiscal, el nombre de un juez no debe ser demasiado relevante, lo que importa es la institución. Pero hay también un trabajo desde los poderes, de los diversos poderes, ahora creo que también desde el Poder Legislativo, de intentar desconocer el poder que para el ciudadano es el más importante, desconocer el Poder Judicial, desconocer a los fiscales, quitarles facultades, amedrentarlos, echarlos, correrlos, moverlos, lo que sea necesario para que las causas no prosperen, y esto es grave. Cuando vos hablabas recién del amiguismo, me vino a la cabeza el tema de nosotros, tanto en la Constitución del 94, en la reforma del 94, como en el caso particular de los porteños, en la conformación, en la redacción de la Constitución nuestra del 96, hacíamos un fuerte hincapié en el Consejo de la Magistratura, que no tenía que ser ni el autogobierno de los jueces, ni que implicara una inmisión injustificada del poder político en las cuestiones judiciales, para garantizar justamente la independencia del Poder Judicial. ¿Se mejoró este aspecto? ¿Se mejoró este aspecto con el Consejo de la Magistratura en cuanto a la selección de los jueces, o seguimos igual o peor? Yo tendría que hablar de colegas que han sido nombrados en los últimos años para eso. Lo que yo veo a veces de las movidas, de las movidas políticas o de las intrigas que salen o que trascienden del Consejo de la Magistratura, yo creería que estamos peor. No es un instituto que yo me interese especialmente, porque nosotros no dependemos del Consejo de la Magistratura. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, la cuestión de la remoción o no de los 3 jueces elegidos, todos sabemos por qué están elegidos ellos 3 y no otros 3, o no todos. La iniciativa parte del Consejo de la Magistratura, quien es el que había efectuado estos traslados y que se habían convalidado por la Corte. Entonces, yo creo que el daño, más allá de cómo termine la historia de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el daño ya está hecho, ¿no? Desde el momento que una corte no se planta inmediatamente para defender la inamovilidad de los jueces, desde el momento que se permite un debate sobre cosas que no tienen debate. Que no tienen debate. Si no nos gusta el sistema, lo cambiamos para el futuro. Pero esto estropea la seguridad jurídica. Es decir, más allá de que nos gusten los 3 jueces o no, que hayan actuado mal o bien, o que yo sea una porquería, pero lo que hay que defender es la magistratura, en realidad, ¿no? Es el ejercicio de la magistratura como garantía para la gente. O sea, ¿qué piensa la gente cuando ve que, no voy a hablar de estos juicios, pero cuando ve que a alguien no le gusta el que lo está juzgando y lo hace sacar para poner a otro, digamos, porque sí, entonces inventan que le faltó la vacuna antivariólica en el colegio y que eso le impide que su nombramiento sea válido, y demás, cuando, digamos, esto fue una cosa de consenso con el Consejo de Magistratura, incluso con la participación y la firma de la Corte. Claro, tengamos en cuenta que la famosa acordada 7 de la Corte, ese convalidante fue justamente Germán Garabano, el entonces ministro de Justicia, le pidió la opinión esta a la Corte y la Corte ya se pronunció. Por eso entra a llamar la atención a la gente cuando se escuchan algunas voces, parece que tienen
bajo 7 llaves sus votos los jueces, pero parecería ser que van en la dirección de, y no quiero con esto adelantar ninguna opinión, es simplemente a título personal, van en la dirección de convalidar esto, pero que hacia el futuro se requieren nuevos acuerdos. Si se requieren nuevos Mira, acuerdos... Jorge, yo estoy si se en requieren lo nuevos... personal en Sí, contra de los traslados. Es decir, yo obvio. no. Se hizo en los últimos 10 años o 15 un festival de traslados de gente que era nombrada en Tartagal y aparecía en La Plata, o gente que estaba nombrada en La Pampa y sin jurar en La Pampa aparecía en, digamos que el estudio y la revisión que se hace para un cargo sin desmedro de nadie en Tartagal no es el mismo que el que se hace para un juez federal de la capital federal. Es otro el perfil, cada cargo tiene un perfil y es evidente que muchos postulantes no se anotaron para el cargo de Tartagal y se anotaron sí para el cargo. Entonces, cuando uno ve que los sistemas de selección con el paso de los años vuelven a ser lo mismo que antes y están viciados con vicios de todo tipo, entonces con vicios de todo tipo donde el mérito desaparece, donde una entrevista es lo único que pesa sobre la calidad del funcionario, donde quizás, y no me constan, donde hay muchos que ya asumen con muchísimos compromisos de cara al futuro. Bueno, si nos engañamos a nosotros mismos, el Consejo de Magistratura bien podría desaparecer porque es un organismo enorme que le cuesta al país un montón de dinero y que no ha contribuido a solucionar los problemas. Cobra vigencia algo que hablábamos con el gran maestro del Derecho Constitucional, Alberto Espota, que él me decía, yo era un acérrimo defensor en aquellos años del Consejo de la Magistratura, y él me decía que no podíamos extrapolar una institución que era el derecho continental europeo a nuestra Constitución, que era típicamente de raíz americana, basada en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, me parece que eso cobra relevancia, porque cuando uno ve que el componente político igual, sabemos que está vigente, no nos engañemos, está presente, entonces parecería que esto es moneda corriente y que no se mejoró pese a haber diseñado un instituto que forma parte del Poder Judicial y que, como vos decís, resulta ser tan oneroso. Ahora, con el tema de los traslados, es cierto lo que vos decís, porque tuvimos una polémica, yo particularmente una polémica muy fuerte con un fiscal Gonella, Sergio Gonella, justamente por el tema de los traslados. Pero me da la sensación que en este sentido la demora de la Corte, y esto de vuelta a veces es difícil mantener el diálogo con vos porque no quiero inmiscuirte en cuestiones que después puedan ser o un objeto de una recusación o una opinión anticipada. Entonces es difícil, pero bueno, corre por cuenta mía, que si en definitiva la Corte los convalida y dice, y bueno, pero tiene que llamarse a concurso para desde acá en adelante, bueno, es lo mismo que es una lenta agonía. Por eso creo que hay que modificar esto. Yendo a nuestro gran jurista y amigo Eduardo Casal, y digo, porque la verdad que yo lo conozco hace algunos años, pero tuve oportunidad de charlar intensamente con él antes de que cambiara el gobierno, y me doy cuenta que es alguien que realmente prestigia a la magistratura, como puede ser tu caso, que no están, o sea, que no están metidos en el barro político partidista, a eso me refiero. Siguen avanzando. La verdad que hay que reconocer en Eduardo un temple pocas veces visto, porque es alguien que ya se puede haber jubilado, con una excelente jubilación, y como me dijo la vez pasada, yo la voy a pelear porque está la República en el medio. Pero vuelven los embates, y ya hoy, en estos momentos, está la comisión del Senado, de Constitucional, creo, reunida para tratar el tema de modificar y rebajar las mayorías que se requieren para designar a un procurador. Estos embates, vos los ves como son, que evidentemente están teñidos de un fuerte color partidista y alentados de justicia legítima, del Instituto Patria,
¿Vos pensás que esto no va a cesar hasta lograr su cometido? Yo creo que no debería prosperar. Creo que no le conviene a nadie, porque digamos, si estamos hablando de la inhabilidad de los magistrados, rebajar la inhabilidad de un procurador a una mayoría simple de un Senado es como tener, digamos, de cara al futuro, un buró político donde ya la búsqueda de la verdad y la búsqueda del derecho y la justicia pasarían a un segundo plano. Esto es someter directamente si bien toda elección tiene un contenido, algún componente político en la elección de un candidato. Mira, yo recuerdo a un procurador que terminamos siendo amigos y que yo veía con mucho recelo cuando llegó, que fue Esteban Ricci. Terminamos siendo amigos. Fue un gran procurador que le hicieron una porquería para echarlo, aún siendo amigo de quienes estaban en el poder. Y Esteban Ricci renunció diciendo, con una renuncia que yo creo que es memorable, pero fue rápidamente ocultada, diciendo que él no podía ejercer el rol de procurador desde la militancia. Y es un ejemplo que para mí fue digamos, una gran sorpresa, digamos. Yo realmente no esperaba de ese hombre, la probidad, la decencia y el profesionalismo que tuvo en el ejercicio de la función. Sí, realmente a mí me pasó con Rigui lo mismo. Uno recordaba lo que fue Rigui cuando fue ministro del Interior en el 73, aquella apertura gigantesca que hicieron de las cárceles donde salieron delincuentes como François Chiappe, presos políticos, presos que no lo eran, delincuentes terroristas, etc. Y realmente después un día me crucé con él, me puse a hablar y cuando me contó, bueno, la canallada que le habían hecho, recordemos que fue el caso Vudú, el caso donde había otro magistrado en el medio, y realmente me reivindicó con él, porque más allá que eso es lo que yo trato de ver, cómo se puede lograr. Escuchaba el otro día el discurso de Sanguinetti, el discurso de Mujica, cómo este tema del odio se puede llegar a revertir, porque yo era un tipo que tenía un Mira, preconcepto Jorge, horrible con él, sin embargo, no fue así. Sí. yo normalmente, cuando tengo algún tema sensible que puede tener trascendencia, solicito una reunión con el procurador, no para pedirle instrucciones, sino para ponerlo al tanto de las cosas que están sucediendo, lo que está pasando en una investigación que puede tener trascendencia. El doctor Ricci jamás me dio una indicación en un expediente de ningún tipo. Eh, yo creo que esas son cosas para resaltar y son valores, son los valores que hay que rescatar. Lo que pasa es que, digamos, la política obviamente que tiene que ver con la selección de los magistrados, no puede ser una cosa completamente aséptica, por lo menos en la Argentina, pero no debe ser más que el 30 o el 40% de las acciones que pueda tener en la decisión. Pero también estamos en un estado donde no se les enseña a nuestros chicos, no se les enseña a respetar las instituciones, a respetar la policía, a respetar el ejército, a respetar la justicia, a respetar las diversas iglesias. Digamos, venimos de hace varios años en un proceso de degradación y de desconocimiento de cualquier tipo de orden o de cualquier tipo de autoridad. Bueno, en eso cae también el Poder Judicial. En un reportaje reciente en La Nación Más, vos dijiste una frase que fue después del reportaje donde habías dicho cosas muy sustanciosas, muy importantes, una frase que decía: estamos frente a una prueba de amor, esto es para servir a alguien. ¿A qué te referías? Bueno, obviamente que siempre desde mi punto de vista,
el armado de una causa, que es una práctica que en tribunales no existía, hasta que aparecieron algunos jueces que se animaron a hacer este tipo de cosas, el armado de una causa o el invento de una circunstancia, aún sabiendo que las pruebas no existen, es para agradar a alguien, y más cuando la persona está tratando de ascender. Yo creo que sería de esperar que un magistrado que está con lo que dice ser una gran investigación de una organización paraestatal y mundial, planetaria, debería, mientras dure esa investigación, abstenerse de cualquier apetencia de ascensos. Cuando yo estoy queriendo ascender, me viene a visitar todo el mundo para ofrecerme, ayudarme o indicarme o pedirme cosas o pedirme pruebas de amor. Digamos, cuando estoy elegido, bueno, mira, tenés que hacer una cosa más, ¿no? Como cuando se trata de una resolución sorpresiva, infundada, mentirosa, y con el único fin de instalar el tema en los diarios y de justificar operaciones mediáticas y todo eso. Es así. Lamentablemente hay jueces que arman causas. No estoy hablando de este juez en particular, pero hay jueces que arman causas, y arman causas para perjudicar personas. Hay uno que felizmente se fue, que hacía eso, y era conocido por todos, y era utilizado desde el poder político para hacer estas cosas. Y la gente, hasta que no lo sufre, hasta que no lo padece, esto a mí me viene como experiencia, Jorge, es una experiencia enorme, porque sufro y sé lo que es sufrir ahora en carne propia el armado de una causa. Y nosotros, los fiscales, tenemos que luchar para que eso no suceda, tenemos que proteger también a a las demás personas que son víctimas de esas cuestiones, incluso defender a los propios delincuentes que están procesados o perseguidos y son utilizados de rehenes para cuestiones espurias. Digamos, hay lugares del aparato estatal desde donde se organizan y se planifican y se ejecutan estas cosas. Yo conozco la cocina del restaurante y les puedo decir cuál es la carne que está podrida y cuál no tanto, pero ese tipo de prácticas están avanzando mucho, y por motivos diferentes, quizás por motivos más románticos, como es la militancia política. Hay muchos muchachos que están en la militancia, trabajando de jueces o de fiscales, y quieren lucirse más como militantes que como magistrados. Y ahí aparecen los errores graves. También es culpa, yo esto también decís bien, es culpa también de muchas veces cuando uno escucha en los pasillos de los parlamentos, a ese juez lo puse yo, ese juez me responde. Claro. Y creo que ahí es donde empieza el huevo de la serpiente, ¿no? Porque ya es como que el juez ese le está debiendo un favor a determinada persona. También es cierto, los que hemos estado en algún consejo de la magistratura, que cuando hay un concurso, desfila a todo el mundo y te promete lealtad eterna y te promete que cualquier problema que tengas te lo va a solucionar. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que plantar firme. El tipo que te dice eso, mandate a mudar de mi despacho, porque evidentemente yo quiero un juez independiente, no un juez que esté, porque ese juez en algún momento, cuando yo deje de estar donde esté en una función de poder, es el que me va a juzgar, y quiero que me juzgue como hoy juzga a cualquier ciudadano, porque, bueno, todos somos iguales ante la ley. En esta última media hora, porque hemos fijado un poco los espacios y veo que hay muchísimos colegas y muchísimos amigos, si alguno quiere hacer una pregunta por privado, nos la manda. Charlie, ¿puede ser así, Charlie? Si tenés alguna pregunta vos para Carlos, también. Ok, dale, Jorge. Ahora mismo selecciono una de las tantas que nos enviaron y se la formulamos a Carlos. Y si hay alguno, ahí había alguno que quiere hacer una pregunta. Hay algunos diputados como Julio Saak, colegas míos, colegas de la Cámara, Pablo Torello, Paulo Ross, y
Y alguien me pregunta si se puede cuestionar. Te pasó un comentario. De Pablo Urroz, no, el comentario de Pablo Pablo Urroz es si se puede cuestionar la decisión de la máxima autoridad de la Corte, se está poniendo en jaque a la justicia como institución garante del cumplimiento de la ley. Comparto el comentario, pero creo que yo digo siempre que los fallos judiciales acatados, pero no impide que uno los pueda criticar, porque si no, no existirían ni las revistas jurídicas ni la posibilidad de revisión de los fallos judiciales, ¿no? No podríamos apelar tampoco, porque uno no pondría nunca, no criticaría la resolución judicial. Si veo alguna otra pregunta, bueno, si no, Charlie, la pregunta que tengas, ahí Dale, está. sí. Bueno, Carlos y Jorge, les acerco esta primera pregunta que envió Miguel Reynores, ¿sí? Y Miguel nos pregunta qué consecuencias irreversibles tendrá el abandono de las querellas por parte de la Oficina Anticorrupción. Mira, a los efectos de las causas, la pérdida no es grande, porque evidentemente el funcionario que está a cargo es un funcionario puesto por las personas, o por muchas de las personas que pueden estar investigadas. Entonces, yo desde mi opinión, creo que no generaría, que incluso hasta no sería adecuado que continúen, y sí continuar como, si quieren, como defensores. Para el sistema puede ser grave, porque la creación del Estado, de la Oficina Anticorrupción, tiene un sentido, y ese sentido abarca a unos y a otros. Con lo cual, hay un daño institucional que viene desde el perfil que se quiere de la propia oficina, ¿no? Ha habido secretarios de la Oficina Anticorrupción como los que hemos podido trabajar codo a codo en otros temas, y hay otros que no. Depende mucho del perfil del funcionario. Pero si no vamos a luchar contra la corrupción, la existencia misma de la Oficina de Anticorrupción no tiene sentido. Coincido. El doctor Félix Kraus, ha dicho que no tiene plata, no tiene recursos suficientes, y que él los tiene que destinar estos recursos exclusivamente a prevenir. Prevenir que el lobo no se coma las gallinas, me parece que es una locura y es algo impensado, porque sabemos que acá el plan es dos etapas: impunidad y latrocinio. Entonces creo yo que la defección que ha tenido, ya lo vimos en Otesur y en Los Sauces, ahora en forma genérica, tiene que seguir esa causa adelante, que en muchos casos la Oficina Anticorrupción, con un equipo muy sólido de abogados, preparó, hizo la prueba, llevó adelante la causa. Ahora va a manos de un fiscal que tiene que empezar de cero. Él se agarra diciendo que está la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, por ejemplo, pero a mí esto no me satisface, porque esa oficina también fue creada para satisfacer los estándares internacionales de la lucha contra la corrupción. Entonces, por eso nosotros hemos ampliado la denuncia, en el sentido de que entendemos que es como que el Estado revela una absoluta desidia en seguir combatiendo la corrupción. Eso, sumado a todo lo que estamos viendo, el panorama es aterrador. Y creo que, perdón, que lo que es más preocupante quizás, y esto no tiene que ver con el funcionario que está a cargo de la oficina, porque yo no quiero hablar sobre ese tema porque tengo una causa específica, pero creo que cuando desde el Estado, y esto supera al funcionario, se manifiesta un desinterés, se relativiza la prueba, se proclaman inocencias desde los lugares donde no tienen que ser proclamadas, y se aseveran también culpabilidades y demás. Esto va generando una situación de desánimo, en donde la gente común
todos somos gente comunes, pero donde la gente, digamos, que no está en este métier, también deja de esperar cosas de los jueces. O sea, espera que más tarde o más temprano la causa se caiga, que el juicio laboral dure 15 años, y así en todos los órdenes que hacen al derecho, ¿no? Yo tengo uno de mis mayores ejemplos, quizás no lo he seguido todo lo bien que hubiera querido, es una jueza que murió, una jueza de la Corte que falleció lamentablemente, Carmen Argibay, a quien yo admiré toda la vida, a ella y a su hermano que fue mi jefe. Ella decía que cuando alguien te nombraba, tenías que irlo a ver, agradecerle que te hubiese nombrado y no verlo nunca más. Yo creo que ese es me emociona recordarla, ¿no? Porque para mí fue un paradigma de jueza independiente. Ella fue una detenida del Poder Ejecutivo de la dictadura militar, no tenía rencores, siempre ha sido un ejemplo de probidad, de honestidad y de independencia, ¿no? No sé si ustedes la recordarán, Carmen Argibay, que fue jueza de la Corte Internacional de La Haya también. Bueno, el gran ejemplo y lo que yo pienso de la magistratura. Sí, comparto totalmente. Pero terminando con el tema de la Oficina Anticorrupción, también ella tiene asignado el rol de perseguir la pesquisa en caso que la Fiscalía la desista. O sea que ahora le estamos quitando como una pata a la mesa, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Otra pregunta? Charlie. Sí, Jorge, tengo acá una que nos acercó Beltrán Gambier, ¿sí? Se la leo a Carlos. Algunos observadores cercanos a la causa de los cuadernos dicen hay vicios procesales graves que provocarán nulidades insalvables. ¿Es esto así? No, y nunca dicen cuáles son los vicios ni cuáles son las nulidades insalvables. Hasta ahora, todas las nulidades que han planteado y las han perdido, con lo cual yo no lo veo. Eso es un relato que se ha instalado desde el principio. Esto funcionaba de esta manera. Había digamos, que no está mal, ni cuestiono a ningún abogado con esto, pero una defensa corporativa, digamos. Había un abogado que contrataba 5 más, o 6 o 10, les pagaba, y todos tenían que seguir una línea y repetir un relato. Parte de este relato es el tema famoso de la filmación de las audiencias de arrepentidos o vicios insalvables. Yo nunca vi ningún vicio insalvable, la causa sigue su curso, ha ganado, digamos, han perdido en todas las instancias hasta ahora casi todos los recursos, o todos, y ya está elevada a juicio. Pues veremos, obviamente que podrá haber defensas que planteen cosas inteligentes y ganen algunos planteos o alguno que demuestre su inocencia, pero obviamente que es así. Gracias por la participación, es un lujo contar contigo, Beltrán. Muchísimas gracias por estar entre nosotros esta tarde. También, obviamente, a todos, a Miguel también, que la pregunta que ha hecho recién es Miguel Reynores. Así que si tenemos alguna otra pregunta más, Charlie. Sí. Las estás recibiendo vos, yo no, ¿eh? Sí, queda tranquilo, queda tranquilo. Por eso, pues yo estaba viendo. Está dirigido a vos. Perfecto, Charlie. Okay. Coordinamos todo vía el chat privado y yo algunas te voy pasando, pero las planteo así. Ahora, perfecto. Esta nueva pregunta, Carlos, es de Ricardo de Alexandris, ¿sí? Y Ricardo dice, en la hipótesis de que el fallo de la Corte mantenga a los jueces hasta que se designen jueces definitivos, ¿hay concursos en marcha para esos juzgados? ¿Cuánto tiempo demorará un llamado y la eventual designación de estos nuevos jueces? Ya entendí. Yo creo que hay una posibilidad, digamos que decir que queden hasta que se terminen los concursos es lo mismo que decir que no queden. Claro. O sea, no hay grises en esto. O sea, o defienden la inamovilidad de los magistrados o la ponen en crisis. No hay otra salida. Creo que no soy un experto en concursos de jueces,
pero creo que hay una posibilidad que sean nombrados rápidamente porque ingresen en el listado de los que están concursando ya para otras vacantes que había antes. O sea que no pasaría mucho tiempo tampoco, ¿no? Sería una manera de tener una pantalla mediática para decir que mantienen a los jueces, pero siguen diciendo que mantienen a los jueces que no son inamovibles, ¿no? Que le pusieron término. Y digamos, y la única manera de remover a un juez tiene que ser por juicio político, por comisión y con causa, por comisión de delito o mala conducta. Y eso es exactamente lo contrario a lo que ha sucedido con estos 3 jueces que son un ejemplo. Otra Gracias, pregunta. Dale. Jorge, acerco ahora una que la envía el doctor Miguel Secchi, ¿sí? La pregunta de Miguel es: la cuarentena prolongada tiene hipotéticamente por finalidad, por la vía de dilaciones, hacer aportes al proyecto de corrupción estructural. Bueno, no entendí la pregunta, pero la escuché, perdón. No lo entiendo. Perdona, no está redactada, viste, bueno, puntillosamente por eso. La cuarentena prolongada tiene hipotéticamente la finalidad de la vía de las dilaciones. ¿Esto contribuye al proyecto de corrupción estructural? Evidentemente. Yo creo que sí. Yo creo que no hay ninguna duda. Las dilaciones terminan en declaraciones de la Cámara de Casación hablando de plazo razonable, de temas prolongados y demás, y da tiempo a hacer cosas por debajo de la superficie, de rearmarse y de impedir que se concurra a los tribunales. O sea, hacer un juicio por Zoom no es lo mismo que hacerlo presencialmente, tomar una declaración, se pierde la inmediatez, se relajan las investigaciones, uno se ocupa solo de lo urgente, y los pícaros aprovechan para hacer todas las maldades que pueden. Yo coincido totalmente con Carlos, porque, bueno, eso es, el gobierno se enamoró, cuando digo el gobierno en su totalidad se enamoró de la cuarentena, ¿no? O sea, el presidente abusando de los derechos de necesidad de urgencia, Cristina muteando a los senadores cuando no le gusta lo que dicen, y sabemos que muchas causas por el transcurso del tiempo terminan por prescripción, ¿no? Nos ha pasado, incluso yo tuve una querella hace algunos años contra Aníbal Ibarra y terminó por prescripción. Así que sabemos que la cuarentena o cuareterna, como le gusta decir a algunos amigos, que es así, pues es cuarentena eterna, facilita totalmente las legislatorias. O sea, trabajar a media máquina no es lo mismo que trabajar, y trabajar desde la casa tampoco es lo mismo. Se puede, sí, hay producción y se pueden hacer cosas, pero es como jugar al metegol uno solo y del otro lado no hay nadie, ¿no? Claro. Buena semblanza esa. Charlie. Dale, mira, tengo una nueva pregunta de José Chun, ¿sí? José te pregunta si es tan complicado organizarse y proceder de acuerdo a la ley los casos legales que tienen algunos políticos. ¿Cómo? ¿Es tan complicado organizarse y proceder de acuerdo a la ley los casos legales que tienen algunos políticos? Las causas, hola José, te referís seguramente a las causas políticas que tienen, las causas legales judiciales que tienen algunos políticos. No, creo que somos todos iguales ante la ley y esas causas hay que resolverlas en tiempo y forma y sancionar a los que incurren en prácticas deshonestas, contrarias al incumplimiento de deberes de funcionario público, malversaciones de fondos del Estado, etcétera. Les que le quepa el Código Penal. Entiendo que ese es el sentido de la pregunta, ¿no? Dale, ok. Y tengo una última pregunta que es de Alberto Indig. Y es: ¿por qué preocupa tanto a los imputados la denuncia de Nisman por encubrimiento? Bueno, yo creo que está claro eso. Nosotros, cuando organizamos anoche justo lo hablábamos con Jorge el tema, cuando organizamos desde la soledad, 4, 5 o 6 fiscales, no éramos más,
la marcha del silencio en homenaje a Nisman, ¿no? Todos conmocionados por lo que había pasado. Durante los días de la organización, la ciudad entera estaba pintada diciendo que éramos fiscales golpistas. La presidenta desde entonces nos dedicaba a cadenas nacionales para decir cosas horribles. Había desde el Estado una desesperación, y esto no es acusar a nadie, yo tengo mi visión interna, pero desde el Estado había como una desesperación mayúscula por aferrarse a la teoría del suicidio. Y fuimos hostigados y perseguidos en ese momento, y solamente por, digamos, llorar a nuestro compañero muerto, digamos. Ninguno sabía exactamente lo que había sucedido. Paula Burros me pide que le habilitemos. Gracias, Alberto. Todos sabemos que Alberto ha sido presidente de la DAIA, también con discípulo del colegio como Martín Dedeu, y sé la preocupación que tuviste siempre con el tema de Alberto Nisman. Paula Urroz me pidió hacer una aclaración por el comentario que había hecho. Si le podemos habilitar el micrófono. Ah, ya está habilitado. Paula. Sí, ahí está. Hola. Gracias, Jorge. No, pues me parece que no se entendió el comentario. Yo lo que quise decir, el comentario mío respecto al cuestionamiento a la Corte, le estaba refiriendo al cuestionamiento que le está haciendo la vicepresidente Cristina Fernández a una decisión ya tomada por los integrantes de la Corte mediante una acordada, y que me parece que si la Corte se desdice, pone en jaque a la justicia. Eso es lo que quise decir. Me parece que no se había entendido bien el comentario, que me parece que es muy incorrecto por parte de la vicepresidente cuestionar una decisión ya tomada por la Corte previamente. Nada más. Gracias. Sí, coincidimos, ¿no? En ese aspecto. Me parece que... Bueno, no hay más preguntas. Ah, no, perdón, veo que acá hay alguna pregunta más. Porque me estás poniendo, Charlie, acá en el chat privado, que muchos de los temas fueron aclarados. Bueno, le quiero agradecer a todos los presentes, que son numerosos. Hoy no los voy a nombrar porque voy a cometer algunas injusticias, en algunos en particular, de no mencionar a todos, porque la verdad que tuvimos un éxito bastante rotundo con este chat. Y por supuesto, agradeciendo a Carlitos, expresándole nuevamente, bueno, al señor fiscal Carlos Stornelli, agradeciéndole nuevamente la valentía, el coraje cívico republicano que tiene, cómo le pone el alma a toda su función. Es alguien que puede caminar, y me consta porque camina por la calle, que a veces yo le digo, pero a horas de la madrugada, que te digo, pero Carlos, te acerco con el auto. No, déjame caminar. Vive en el mismo lugar de hace años, así y puede caminar por la calle, que muchos no lo pueden hacer, algunos por vergüenza y otros porque la gente los conoce, y cuando entran en algunos lugares, como pasó con el famoso juez del anillo de $200.000, se refugian en uno o dos bares de la zona donde vive, y a otros lugares no puede ir porque evidentemente su presencia causa desagrado por haber deshonrado justamente al Poder Judicial. Así que te agradezco muchísimo, Carlos. No, gracias a vos. Simplemente, y como mensaje a todo el mundo, es que el otro día, cuando tuvimos a Santiago Kovalov en el Zoom, me hizo recordar un poema de Borges, Osvaldo Pérez Sammartino, un poema de Borges que decía que lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero. Y yo le digo a la gente, hay que poner el pico, hay que poner todo, no solamente en las redes sociales, sino también manifestarse con consignas claras, movilizarse cuando algo se está realizando fuera de las instituciones del Estado de Derecho, de la República, y también denunciar. No tengan miedo en presentar denuncias en la justicia, no les va a pasar nada,
hay algunos que me dicen, bueno, pero los diputados, como los que están en este chat, lo pueden hacer porque tienen inmunidad. Nosotros tenemos inmunidad de arresto, pero no tenemos inmunidad de proceso. O sea que las causas no las pueden iniciar igual. Pero como decía Santiago Codaloff ahí en el chat ese, lo que uno dice con el pico lo tiene que sostener con el cuero. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. No, gracias. Y además, Jorge, al que nada hace, nada le pasa. Exactamente. Gracias, Carlitos. Un aplauso enorme para vos. Y gracias a los amigos que nos acompañan esta tarde. Gracias.